Colonia Vídor es la última de las colonias fundadas por el barón de Hirsch y su emprendimiento de erradicar judíos en la Argentina a través del trabajo de la tierra. Es el punto de referencia de los gauchos judíos, su último establecimiento. Para la Fundación Judaica fue una enorme oportunidad y un privilegio recuperar y retomar la memoria de esta historia, pero no solamente volver al pasado, sino sembrar el futuro, a través de emprendimientos productivos, sociales, de turismo receptivo, que en el trabajo de la tierra le permita ya no solamente a los miembros de la comunidad judía, sino a todo un pueblo integrado, preservar la memoria de esta historia y hacer un futuro donde las identidades celebran sus diferencias y hacen de la Argentina nuestra tierra prometida. Desde que yo me acuerdo de lo que tengo un poco de memoria y se va poniendo bastante lindo, ponerle limpio porque todo esto antes que era todo monte, ¿viste? Se hizo un acuerdo entre el INTA y Fundación Judaica para desarrollar el tambo modelo y a su vez los chicos que están en las escuelas agrotécnicas o en otro tipo de actividad saben que en Colonia Vídor pueden volcar, digamos, sus conocimientos y lo que estudian y pueden tener una salida laboral. Yo no conocía la fundación, no conocía el pueblito, nada. Vine, me instalé, no me conocían tampoco. Me abrieron las puertas y me brindaron la mano sin conocerme. Es tener un sistema productivo para que la gente aprenda y pueda desarrollarse y pueda conseguir mejores trabajos. Han pintado parte de la escuela, han hecho una parte social, nos han visitado, han traído cosas para los chicos. Es una atención distinta a la que uno está acostumbrado en Capital con todos los recursos. Uno se va, digamos, repleto del cariño y la devolución del paciente. Gente de 50 años que nunca se atendió con el oftalmólogo, gente que a lo mejor en Colonia Vídor era considerada como personas deficientes o personas que tenían problemas con el aprendizaje y su único problema era la falta de visión o la mala visión y que con solo la entrega de un anteojo le cambió por completo la vida a esta persona. Claro, antes no había la actividad deportiva. Para mí esto es principal, es fundamental, porque así se puede sacar a los chicos de un poco de la computadora, de donde están ellos oprimidos, salir a conocer, relacionarse entre ellos. La fundación es lo que hoy por hoy es el motorcito que le da vida acá al pueblo. Una de las cosas que más cambiaron en los últimos tiempos es que esto funciona. Y cuando uno vuelve a Buenos Aires con sus 4 horas y media, 5 horas de viaje, pensando lo que hizo y lo que pudo modificar, creo que es invalorable. El futuro de Colonia Vídor es nuestro futuro. Fundación Judaica hizo una contribución, establecer una aldea productiva. Es la síntesis de alguna manera del orgullo que tenemos aquellos que conocimos Israel, de ver cómo los pioneros hicieron de un desierto un jardín, poniéndole valor, agregándole trabajo, sacrificio y esfuerzo, que es lo que nos permite tener un mañana mejor. Y por eso estamos convencidos que Colonia Vídor puede ser un ejemplo para otras localidades, para otras provincias, y aquello que la Argentina tiene como pendiente, que es volver a colonizarse, ocupar su extensa tierra y darle a la diversidad cultural y geográfica la posibilidad de que el futuro ya no lo esperamos, sino que trabajando juntos lo hacemos posible hoy.